tema de la salud está ligado sin duda al tema también de las pensiones, y usted se ha destacado en los debates de control político que le han hecho a Colpensiones, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria de la Cámara. ¿Cuál fue su principal postura? La principal es que quien más pierde en una mala entrega no es el que entrega, sino el que recibe. Desafortunadamente hubo una muy mala entrega entre el Seguro Social y Colpensiones. Colpensiones había sido creado por ley, no por este Congreso, sino por el Congreso anterior. Desde el 2007 se había creado. Empezó a operar apenas en septiembre del año pasado porque era, digamos, los tiempos que se daban. Pero los gobiernos, tanto el anterior como el actual gobierno, no se prepararon lo suficiente para prever y no se imaginaban, o si se imaginaban, como dice por ahí el adagio popular, mataron el tigre, se asustaron con la piel. Aunque no me gusta ese porque yo soy de la bancada animalista y no me gusta poner ejemplos de amenazas animales. Pero aquí lo que quiere decir es que el problema era tan grande, que haber creado Colpensiones para reemplazar al Seguro Social no mejoró las condiciones. Hoy hay más de 177.000 personas pendientes. Hay una cantidad, hay más de 80.000 tutelas, y muchas de esas tutelas con desacato, que uno nos explica cómo desacatan las tutelas y las cosas no mejoran. El director de Colpensiones y el ministro de Trabajo se comprometieron que de aquí a diciembre, óigalo bien, ciudadanos y ciudadanas, de aquí a diciembre del 2013 esta situación tiene que mejorar notoriamente. Hay un plan de contingencia, esperamos, le estamos haciendo monitoreo mes a mes. ¿Cuántas resoluciones se mejoran? En el mes pasado mejoraron más o menos alrededor de unas 32.000, y ellos dicen que se van a poner al día porque había, digamos, un gran acumulado, un gran atraso desde el Seguro Social. Pero la gente no entiende eso y no tiene por qué entenderlo. Es que si uno trabajó durante más de 20 años, cumple todos los requisitos, radica sus papeles, uno no tiene por qué estar esperando 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años o 4 años su pensión, o tener que contratar a un abogado que se le lleva el 10, el 20, el 30, hasta el 40%. Esa es una postura que nosotros denunciamos también. El problema no es que existan abogados, el problema es que la gente tenga que recurrir a los abogados para acceder a un derecho adquirido que no es un favor del Estado, es un derecho adquirido. Entonces, aquí lo que hay de fondo realmente es un gran atraso en materia pensional. No están todos los recursos, aunque el gobierno nacional apropia anualmente una cifra cercana a los 17 billones de pesos en el presupuesto nacional, porque nosotros ya no tenemos un fondo en lo público. El único fondo que nosotros tenemos de pensiones, la Gran Reserva Nacional, es el acumulado que tiene, que es superior a los 9 billones de pesos, el acumulado que tienen los fondos de pensiones privados, que son los que manejan el régimen de ahorro individual. Pero en el régimen de prima media, donde hay muchísimos problemas, que es lo que maneja Colpensiones, antes el Seguro Social, pues la plata también se la robaron y se la gastaron. Entonces, año tras año, hay que sacar una partida al gobierno nacional para reponer esos recursos. Pero el problema no es solo de plata, el problema es de eficiencia, el problema es de mejorar la atención. Usted ve filas y filas, han salido en las noticias, en todos los medios de comunicación, de gente reclamando su pensión y nada, quejándose del tema. Ahora, nosotros hemos hecho ya 5 debates de control político. Pedimos la renuncia del director de Colpensiones, no quiere decir con eso sacaron los problemas, pero nosotros sí creemos que tienen que ser responsables social y políticamente, institucionalmente. Pero lo más importante es que este plan de contingencia en el que se comprometió el gobierno, pues realmente se cumpla de aquí a diciembre. Ahí vamos a estar muy vigilantes y le pedimos a la ciudadanía que se siga comunicando con nosotros y que esté vigilante estos casos. Aquí hacer muchísima presión, sin violencia, pero muchísima presión social para que realmente las pensiones se paguen y se paguen a tiempo en este país.